Buenos días a todos en este tercer día de nuestra Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Espero que estén todos bien. Saludos desde Buenos Aires. Tengo el grandísimo honor de presentarles a un gran amigo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, Chris Painter. Chris Painter es un referente mundial sobre ciberseguridad y ha sido asesor principal del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y además ahora es uno de los fundadores del Global Forum on Cyber Expertise, que es un espacio de capacitación global sobre temas de ciberseguridad. Chris es un gran amigo de la escuela. I will switch to English in a moment, don't worry. Chris es un gran amigo de la escuela desde el año 2015 que la organizamos en Costa Rica. Participa todos los años en persona o virtualmente como ahora, así que quiero agradecerle que él tiene una agenda muy complicada, creo que viaja más ahora que antes, que no ha podido viajar por la pandemia, así que quiero darle la bienvenida. Ahora voy a pasar a hablar en inglés con él y bueno, espero que aprovechen esta presentación de Chris y pueden hacer preguntas, recuerden, por la plataforma de Zoom. Chris, how are you? Thank you so much for being with us. Chris, ¿cómo estás? Es un gran placer estar acá. Estás en Washington, ¿no? Sí, estoy en Washington. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Especialmente con este año y medio tan raro. ¿Estuviste viajando? ¿Te quedaste en tu casa? Un poquito de viaje. A Suiza, a La Haya, a Las Vegas también, para una gran convención. Pero bueno, no viajo tanto, desafortunadamente, y extraño estar ahí en el evento presencial ahí con todos ustedes. Espero que cambie esta situación el año que viene. Sí, todos extrañamos reunirnos en forma presencial y reunirnos con vos. Sí, seguramente nos vamos a reunir y vamos a compartir algún vino Malbec. Fui a Napa Valley, en California, donde están todos los viñedos, y ahí sí probé algunas cepas argentinas. Sí, me encanta Napa Valley. Yo vengo de Mendoza, de Argentina, que es la parte del oeste donde están los viñedos. Y visité viñedos, hay bodegas. Y algún día voy a ir a Napa Valley en California porque está ahí en mi lista de deseos. Muchas gracias por estar acá. Tenemos 500 alumnos de América Latina, porque ahora es todo virtual. Y tenemos traducción simultánea, entonces ellos le traducen a gente que está en todas partes del mundo, ¿no? En inglés. Antes de la pandemia teníamos obviamente cosas presenciales, híbridas, pero ahora con la pandemia pudimos llegar a alcanzar más gente, 500, en todas partes del mundo, una gran audiencia. Tal vez puedas disfrutar si te quedas media hora más, porque va a haber preguntas de los alumnos. La pandemia ha mostrado nuevas cosas, nuevos ataques, ciberdelitos, porque la gente está trabajando de sus hogares y a veces no estamos tan protegidos como antes, en forma presencial, en las oficinas o en las empresas. Y hay muchas cosas que sucedieron. Entonces lo que me gustaría saber es cuál es el estado de todos los debates que se dan en Naciones Unidas y otros foros acerca de lo que puede llegar a ser una convención global sobre el ciberdelito. En estos momentos tenemos la Convención de Ciberdelito del Consejo de Europa, que seguramente está siendo revisada en estos momentos, pero también hay otros foros, debates, lugares o sedes donde se discute este tema, porque hay estabilidad en Internet como la parte central técnica, aparte de los incidentes que se cayeron en las redes sociales el lunes, ¿no? Pero parece estar estable, funciona muy bien, especialmente durante la pandemia con todo el tráfico. Pero bueno, hay surgimiento del ciberdelito con nuevos delitos, o sea, la gente está muy preocupada. Entonces, ¿qué tipo de foros o discusiones o debates se ven en Naciones Unidas y en otros foros sobre la Convención de Ciberdelitos del Consejo de Europa? ¿Nos puedes dar una actualización breve, una reseña de estas discusiones? Sí, hay mucho que está dándose o debatiéndote.
tenemos un perfil de amenazas, obviamente, que está creciendo en la pandemia, no solamente en países desarrollados o en vías de desarrollo, demuestra que tan dependientes somos de Internet y de la conexión en conferencias, en las escuelas, y los delincuentes también notaron esto y lo ven como un nuevo vector de ataque, y estos ataques públicos no nos sorprenden. No nos sorprenden, especialmente en el sector de salud, donde fue bastante mal en la pandemia porque necesitamos que ese sector funcione muy bien. Y estas intrusiones y ataques las vemos en todas partes del mundo, no solamente en países en vías de desarrollo o desarrollados. Un desarrollo es el geopolítico, es el de ransomware, donde el atacante entra a un sistema y se encriptan los datos y luego los extorsionan para que liberen los datos, ¿no? Al pagar un rescate. Esto ha sucedido varios años, pero bueno, quedó relegado. Lo que me sorprende es que este problema ahora es como una prioridad en la agenda, como no lo vimos antes. Durante años, en persona, por ejemplo, cuando dictamos una conferencia así presencial, el ciberdelito era importante, pero nunca tuvo una prioridad nacional de seguridad como lo ha tenido recientemente. Especialmente porque los ataques de ransomware buscan cosas que, por ejemplo, son los ataques a los oleoductos para no conseguir nafta, o en alimentos, en la comida. Obviamente eso lo llevó a una prioridad nacional en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Entonces es el trasfondo de lo que sucedió a nivel internacional en esta situación. Y estos son todos temas de ciberdelito. Y vemos diferentes amenazas. Vienen a naciones, estados, a crimen organizado transnacional, cosas así. Es difícil distinguir el tipo de delincuente porque a veces se usan diferentes acciones. Entonces hay trabajo en el Consejo de Europa, como dijiste, el Tratado de Ciberdelito se ha discutido por mucho tiempo, hay cada vez más países, hay muchos más países que están accediendo a este tipo de convención, que es muy buena, da una buena base del derecho de procedimientos, ¿no? Regulatorio, y también están trabajando en un protocolo de evidencias. Se llama también la Convención de Budapest, porque está negociado ahí en el Consejo de Europa, pero no pudieron negociar los que estaban afuera, entonces se unieron y por eso que se llama la Convención de Budapest, porque no podemos esperar de acá a 10 años a tener una convención como para avanzar. Esas leyes tienen que estar disponibles para todos los países, ¿no? En Naciones Unidas hubo una resolución para negociar sobre una convención de ciberdelito que fue controvertida porque muchos países dijeron, bueno, ya hay un buen instrumento porque no se lleva disponible a los demás países y asegurarse de que todos tengan una capacidad de, en vez de dedicarle mucho tiempo a Naciones Unidas, y que eso no va a resultar porque francamente hay países que ven el ciberdelito y lo ven en tema de contenidos que van en contra de la libertad de expresión y sentimiento. Entonces no se ponen de acuerdo que es ciberdelito. Entonces uno no puede negociar con algo que realmente no tiene fundamentos. Hay un proceso en Naciones Unidas que se llama el Tercer Comité de Naciones Unidas como para negociar esta convención de ciberdelito. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va? Bueno, todos negocian en buena fe, vamos a ver cómo resulta, pero seguramente los países necesitan una buena legislación y la Convención de Budapest es la mejor. En Naciones Unidas o en Estados Unidos también hay mucho debate en ciberestabilidad y en ciberseguridad en los últimos años. Por muchos años en el Naciones Unidas tenían el grupo de gobernanza que consistía en 15 o 20 o 25 expertos de diferentes países, Estados Unidos, Rusia y China, y también países más pequeños.
y fueron capaces de llegar a un consenso sobre varios temas. El gran avance fue en el 2013, cuando pactaron que el derecho internacional regía el ciberdelito, el ciberespacio. ¿Por qué no? Pero hubo una disputa y algunos países argumentaron que realmente atentaba a algo, mientras otros veían que el derecho internacional cubría en forma segura el ciberespacio y no se aplicaba solamente al mundo físico, sino al mundo virtual. Incluía como conflictos de ley o conflictos de interés. Con suerte no vamos a tener esto, a pesar de que la prensa lo plantea. Reglas de distinción, proporcionalidad, de proteger a los civiles. Es una cuestión de derecho internacional que incluye una canasta de temas de cómo las naciones han interactuado durante años. Y en el 2015 finalmente hubo un acuerdo, un tratado entre estos países con ciertas normas o reglas que tal vez no llegaron a un umbral tan alto de derecho internacional, pero podríamos argumentar que son normas que limitan la cooperación. Por ejemplo, un país que puede restringir hacer algo en términos de cooperación. Entonces, los países no deben acordar atacar una infraestructura crítica en otro país, aún en tiempos de guerra. En tiempos de guerra uno puede ir a atacar un tren, pero tiene que asegurarse de que no dañe a civiles. Pero no estamos en tiempos de guerra, por suerte. Pero más allá de esos límites, no debería pasar estas cosas. Y lo vemos en las películas también. Vemos también en la realidad que algunas cosas pasan. Pero hay un acuerdo de todos los países que no pueden atacar, por ejemplo, los equipos de respuesta o los first responders de emergencia, como atacar una ambulancia, va en contra de la ley. Ni tampoco atacar, por ejemplo, la cadena de abastecimiento. Si hay una actividad maliciosa, uno espera que va a contrarrestar, pero que nadie pueda llegar a atacar a otras partes dentro de esas fronteras y que nadie coopere en ese ataque. Entonces había 11 normas que se pactaron en el 2015 y también hubo un acuerdo de nivel nacional que son medidas prácticas que pueden pactar las naciones como para bajar la escala, desescalar el conflicto, ¿no? Intercambio de información, cosas así. Se hizo en grupos regionales como para el grupo de cooperación en Europa y la OEA y otro tipo de organizaciones con ese fin. Este marco de estabilidad con el derecho internacional, con normas voluntarias de no atacar y medidas de conflicto son muy importantes. Luego en el 2017 llegaron a un acuerdo, pero bueno, había temas geopolíticos y no llegaron a un consenso final. Y las Naciones Unidas dijeron, bueno, tiene que haber un consenso con esto. Esto implica que Naciones Unidas estaba sobrepasada con estos temas y tuvo que ser descartada. Bueno, vamos a ver qué pasó en el 2018, cuando no llegaron a un consenso en el 2017. Hubo dos procesos en Naciones Unidas. Uno con los no expertos y luego con 25 expertos del mundo. Y había otro que era el grupo abierto, donde cada país en el mundo participaba en sesiones en Naciones Unidas sobre ciberseguridad. Y esto de ciberdelito, bueno, ahí empezaron a tocar temas de ciberseguridad y estabilidad más que ciberdelito. Y muchos dijeron es una receta para el desastre, pues si tenemos dos procesos paralelos en Naciones Unidas que no tienen coordinación ni integración y que entran en conflicto, una que era una resolución rusa, la otra una resolución americana, y que nunca iban a concretar nada, ni iban a llegar a un consenso, sino que corrían en paralelo,
con problemas y no asistían al debate, que era lo más importante, ¿no?, para resolver el caso. Sin embargo, nos sorprendimos porque sí concretaron algo y se conjugaron. Y la pandemia ayudó, porque en vez de hacerlo en un año, bueno, se hizo en 2 años y bueno, hubo mucha consideración en debate, debate virtual como lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces tuvieron tiempo para trabajar y lo sorprendente fue que en este grupo abierto de todos los países, y muchos países no tenían este tema, entonces empezaban a encontrar hallazgos, pero se hizo progreso, especialmente con el grupo de expertos. Ahí empezaban a negociar y iban a reportar todo el progreso, pero al final no terminaron reportando. Los presidentes de este grupo de trabajo, con todos los expertos, empezaron a cooperar. Uno venía de Suiza, otro de Brasil, donde hubo un trabajo muy estrecho. Entonces tuvimos a Suiza, GGE, tenían a la embajada Petrada de Brasil, donde hubo un trabajo muy estrecho y fue un gran desarrollo importante, ¿no? Trataron de cambiar el modelo de la ONU, que es bueno para que los estados debatan, pero no para las partes que no son estados, la sociedad civil, la industria privada, que tiene una necesidad real y querían participar sobre el futuro de la Internet en estos debates concretos. Entonces crearon un modelo híbrido. Reuniones informales con estos stakeholders o partes interesadas. Yo participé en diciembre del 2019, antes de que se deteriorara toda la situación. Pero bueno, fue algo bueno para Estados Unidos, donde incluyeron a todos los stakeholders. No fue perfecto, porque todavía quedaba poco claro cómo funcionaba. A algunos países no les gustaba tener a partes interesadas que no eran estados que participaran, pero bueno, por lo menos fue un buen comienzo. Y hay 2 resultados que quiero plantearles. Estos resultados concluyeron con los reportes a menos, o sea, incluyeron lo de ciberdelito y los 2 grupos en el primer Comité de Naciones Unidas, que era desarmamento. Abrieron un grupo de trabajo, llegaron a un consenso, a pesar de que todos decían que no iban a llegar. Los 185 países llegaron a un consenso. Emitieron un buen país que lo recomiendo si tienen la posibilidad. Hay un par de cosas que se ponen de relieve en el informe. Uno, avalan todo el trabajo anterior, las 11 normas de conducta, no atacar, por ejemplo, infraestructura crítica, servicios de necesidad básica, y dijeron, pero eso ya se pactó, ¿cuál es el gran avance? Bueno, los 100 y pico de países se sentaron y finalmente firmaron, entonces le da más poder, más impronta, cuando cada país y a nivel político lo termina avalando el tratado. Y tuvieron también discusión sobre las amenazas, especialmente durante la época del COVID, los aspectos multipartidarios y también en temas de capacidades. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, una de las cosas que noté en estas reuniones es que muchos países plantearon este tema. Algunos países hablaron de normas, reglas, en qué estadios estaban, qué van a hacer los estados con responsabilidad de ciberataques. Y otros países dicen, bueno, bien, pero no tenemos la capacidad de protegernos, decían los subdesarrollados. No tenemos estructura ni estrategia nacional y esta es la asistencia que necesitamos. Entonces hubo mucha fuerza en el reporte como para plantear estas cosas básicas también en términos de ciberseguridad y tuvo éxito. Y 2 semanas después, el grupo de expertos de gobierno emitió un informe donde también se llegó a un consenso, especialmente con las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? El hecho de que llegaron a un consenso fue algo importante, donde creó más progreso en cómo se rige el derecho internacional sobre el ciberespacio y habla de las 11 normas y las desglosa en más detalle, donde hablan cosas como el Centro Global de Internet, la infraestructura crítica transnacional de la Internet que queremos proteger. Habla también de
la esencia de las normas para los países que no profundizan o profundizaban esto, que lo puedan implementar como para que les termine sirviendo, ¿no? Y fue muy útil en esa perspectiva. También se concentraron en desarrollo de capacidades y dijeron que el desarrollo de capacidades es una metodología que involucraba a partes interesadas múltiples, donde había un conjunto de principios que estaba en este grupo de trabajo, que también avalado por el grupo de GG también, y también plantearon el desarrollo de capacidades de expertos y talentos, y fue algo muy importante, un componente importante del reporte. Y también hay otras cosas que yo les insto a que presten atención cuando lean el informe, lo que nos termina brindando una plataforma para nosotros en el futuro, porque cada vez más reconocen a nivel político que esto no es un tema técnico, sino que es un tema de seguridad nacional, económica y también de política extranjera, ¿no? Porque antes no se le prestaba atención y hoy sí se le presta atención y se le pone prioridad. Y obviamente se está gestionando y administrando todo el tema hasta de ransomware. El desarrollo de capacidades era algo necesario. Por ejemplo, el grupo en el que yo dirijo, que es el Global Forum de Cyber Expertise, es un grupo de multiactores empezado en Holanda por los holandeses y tiene 16 miembros gubernamentales, 145 partners. Por ejemplo, tenemos miembros de la sociedad civil, de la industria, del mundo académico, y el enfoque de ese grupo es en el desarrollo de cibercapacidades, estrategias políticas, políticas nacionales, diplomacia, cosas así. Infraestructura crítica con su respuesta inmediata, resolverla, concientización, capacitación, desarrollo de estándares, y trabajamos con la OEA y con otras organizaciones regionales y se está haciendo mucho trabajo. Y también tenemos lo que es un portal civil que está abierto a todos, que tiene herramientas, capacitación. Entonces los que necesitan países, ahí los conectamos con gente que dona capacidades. Es importante y ha crecido mucho. Si ustedes quieren saber más, el sitio es www.dgfge.org. Ahí tienen todo el material. Hay una necesidad de importancia de que este grupo siga trabajando en el mundo, especialmente en una región como esta. Los insto a aprender más y hay oportunidades seguramente para que se unan a nuestros esfuerzos. Con esto voy a dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Voy a pausar acá y con suerte vamos a poder responderlas. Muchas gracias, Chris. Estaba pensando justo lo que decías, que realmente es un impacto multidimensional que afecta no solamente la infraestructura de la ciberseguridad, la economía, la sociedad también, ¿no? Derechos humanos, libertad de expresión, todo este tipo de cosas. Y es importante que el gobierno esto lo vea como algo multidimensional. El cambio de modelo de Naciones Unidas que escuché es muy importante, ¿no? A un esquema multiactor, que pienso que es la única forma de recabar este tipo de temas de seguridad problemáticas, de ciberespacio especialmente, que afectan la infraestructura de Internet. En otro foro como el IGF, ICANN, ya tratamos este tema. Y pienso que realmente es una gran ventaja. Tengo una pregunta. ¿Qué tan vinculantes son estas resoluciones que se han emitido o estos resultados de estos grupos en Naciones Unidas para los países? ¿O los países tienen que ser sus propias normas de ciberseguridad o regulaciones? Gracias. El IGF sí, ha sido seguramente el foro auspiciado por la ONU más multiactor, que es una importante sede y va a seguir siéndolo como foro para estas discusiones. Como sede, abriéndolo a multiactores, sigue trabajando dentro del brazo de Estados de Naciones Unidas, ¿no? Las resoluciones se les insta a los países, por ejemplo, para implementarlas en sus legislaciones y en las prácticas ordinarias. Singapur, por ejemplo, está liderando un esfuerzo en la ASEAN,
La OEA también está trabajando con esto en la región de América Latina. La Unión Africana en África. Hay muchas organizaciones de la ONU que están haciendo trabajo importante, pero no son vinculantes. Son vinculantes de que hay un aparato, un sistema político. Los países que acuerdan voluntariamente, acuerdan, y si un país ataca la infraestructura crítica, que tristemente pasa, hay otros países que pueden unirse, puede decir, no, tenemos que ponerle fin a esto. Esto se llaman atribuciones colectivas, donde se declara, este país se dice esto y es un error, y se puede tomar una acción en contra de ese país. Pero uno de los problemas que tenemos hoy en día es que hay una falta de responsabilidad, de hacerse cargo. Está bueno plantear el terreno, traer el imperio de la ley, el derecho internacional, pero si no hay responsabilidad para que se infrinja o una violación, si un delincuente roba y no lo llevamos a la justicia, van a reincidir. Bueno, pasa lo mismo acá, hay diferentes consecuencias, puede haber una sanción económica, presiones diplomáticas, cosas por el estilo. Ahora, de la parte de delincuencia, una de las cosas que vemos es que a veces hay un refugio seguro para llevar el ransomware ahí. Hay muchos problemas donde operan estos grupos, por ejemplo, que operan a veces desde Rusia, que es un tema candente entre Rusia y Estados Unidos, entre Biden y Putin. Y hay una expectativa que no le deberíamos permitir, aun si estos grupos criminales operan independientemente del Estado, todavía tenemos la obligación como para perseguirlos, especialmente cuando tratan de atacar una infraestructura crítica. Son vinculantes desde el punto de vista político, pero no son un tratado vinculante. No es que se autoejecutan o se autoimplementan. O sea, los países son los que tienen que adoptar estas medidas. Pero bueno, ha sido establecido por lo menos. Tengo también alguna pregunta de un alumno de Bahía Blanca, en el sur de Argentina, que está preguntando. A ver si podría consultar la reunión del 2015 con las 11 normas. ¿Dónde puede encontrar este tipo de acuerdo o tratado? No lo tengo acá, pero se los mando después. Es la Oficina de Asuntos de Desarmamento de la ONU. Si ustedes buscan ahí, 2015 Oficina de Desarmamento, ahí van a ver todas las 11 normas. Y de ahí, así la encontré yo, por lo menos en Google. Y ahí encontré el ejemplar. Pero voy a tratar de conseguirles el sitio o el hipervínculo justo. Bien, después yo se los comparto a los alumnos. Miguel, por otro lado, está interesado en lo que explicaste de la aplicabilidad del derecho internacional y derecho humanitario para el ciberespacio. Le gustaría escuchar la opinión a ver si el ciberataque es un acto de agresión o es el uso efectivo de la fuerza. ¿El ciberataque sobre qué? Ahí no lo entendí. Es la aplicabilidad del derecho internacional y el derecho humanitario en ciberespacio. Él quiere saber tu opinión acerca del ciberataque, a ver si constituye un acto de agresión o si es el uso de la fuerza. Y a veces tendríamos que entender este fenómeno, especialmente con un marco viejo del siglo anterior, ¿no? Bueno, tendríamos que determinar cómo se aplica el derecho internacional o se ejecuta. Hay muchos esfuerzos. Uno se llama el proceso de Oxford, que son muchos abogados que han emitido muchas declaraciones, por ejemplo, de la pandemia. Hay uno que emitieron resistieron, otro los manuales de talento. Hay muchos abogados que se juntan ahí y discuten esto. Lo que define el derecho internacional y la aplicabilidad son las prácticas del gobierno, lo que salió del grupo de expertos, que a veces es muy difícil para que los estados se pongan de acuerdo. Es por eso que esto se desmoronó en el 2017 como grupo, pero pueden llegar a voluntariar sus propias interpretaciones y con el transcurso del tiempo se va a aplicar. Con los ciberataques a veces no se eleva a este nivel. Es por eso que necesitamos estas normas voluntarias para llegar a este límite, ¿no? Aunque se habla de ciberataque o ciber Pearl Harbor o ciberataque a nivel mundial, todavía no sucedió. Pero si se eleva a o si escala a este nivel, puede destruir
la propiedad o puede destruir ataque a algo crítico, ¿no? Tal vez puede hacerlo, pero si realmente termina matando a civiles, se puede llegar a aplicar, por ejemplo, lo que es el Código Civil o Código Penal también, ¿no? Aún si son viejas, estas normas también tienen su ejecutabilidad o aplicabilidad para poderla implementar. Mariana habla de la relación del trabajo de Naciones Unidas y el de CSIRS. Naciones Unidas en estos documentos fomentó la idea de que los países tienen que tener sus CERS nacionales. Es bueno que digan que tienen algo bueno y es un elemento bueno de desarrollo de capacidades. Y dicen que los CSIRS están en la línea de vanguardia como para investigar incidentes y proteger la idea de los CSIRS. Pero los CSIRS son más operacionales. Naciones Unidas en políticas no van a dirigir las actividades de los CSIRS. Las naciones tienen que tener CSIRS para que la gente comprenda cómo funciona. Y es una de las áreas de desarrollo de capacidades. Y es posible para que los CSIRS funcionen en forma estrecha con el grupo de respuestas. Es una respuesta en equipo de seguridades. También los CSIRS son un pilar fundamental que es lo que necesitan los países en este entorno nacional para proteger nuestros sistemas y para hacer una cooperación entre países. Y tengo una pregunta final que es una mía. Hablaste de las normas de conducta que pactaron los países. ¿Cómo lo ves que suceden en un mundo que es tan asimétrico hoy en día? Donde hay muchos que tienen mucha tecnología o desarrollo y hay otros que son desarrollados tal vez o no tienen esa tecnología. Y también la industria de la tecnología cada vez más se concentra hoy en día, mucho más hoy que antes, donde hay empresas donde se recaban datos, usuarios, capturan esos usuarios, que está bien, bueno, yo no estoy en contra de esto, pero ¿cómo se da este entendimiento con estas normas de conducta en este contexto asimétrico? Okay. En actividades maliciosas hay un aspecto asimétrico. Aún un país chico puede tener la capacidad de ciberdelito y puede llegar a causarle un gran daño a un país muy desarrollado. Es importante que todos los países comprendan estas normas y que las cumplan, ¿no? Pero sí hay una tendencia, especialmente en los más desarrollados, y que cooperen obviamente con ciberseguridad y con desarrollo de ciberseguridad con los otros, especialmente con el desarrollo de capacidades. A veces no tienen muchos recursos ni fondos ni tampoco es una prioridad. Entonces tenemos que desarrollarlo desde abajo. Por ejemplo, las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas están en esto. Tenemos que traer esta comunidad y la comunidad de ciberseguridad, porque como dije en un principio, no es un problema de los países desarrollados, sino que le afecta a todos los países. Es por eso que Naciones Unidas reconoce este problema. Todavía tenemos que desarrollar nuevas capacidades y Naciones Unidas puede llegar a lograrlo. Interesante lo que decís en la cooperación entre países desarrollados o los que están más desarrollados que otros, ¿no? Y los felicito por el trabajo en ciberexpertos. Hay muchos que están preguntando el link. Se los voy a mandar, no se hagan problema después de la presentación. Y con esto ya concluimos las preguntas. Muchas gracias, Chris, por tu presentación. Que estés bien. Espero verte pronto en forma presencial. Siempre fuiste uno de los mejores oradores expertos en nuestra escuela compartiendo la experiencia y tus disertaciones y presentaciones. Realmente lo valoramos mucho. Muchísimas gracias. Te deseo un buen fin de semana y que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Ha sido un placer, chicos. Les deseo lo mejor y para todos los que están en la escuela. Siempre ha sido algo genial, una gran iniciativa. Cuanto más, mejor. Saludos de acá de Adrián y del equipo en Argentina. Un saludo para vos.
Que la pases bien. Nos vemos. Realmente es para escuchar la charla de Chris y anotar todo lo que dijo, ¿eh? ¿Está bien? No se preocupen por el link del Global Forum on Cyber Expertise, yo se los mando después, varios preguntaron, porque él lo dijo muy rápido, y además se le habla rapidísimo. No quiero pensar lo que pasaron los intérpretes, porque interpretar a Chris es sumamente complejo, porque habla rápido y habla con cosas difíciles, pero bueno, es como para una charla para transcribirla y estudiarla toda, porque dijo todo un panorama completo de todos los desarrollos en Naciones Unidas, que es súper interesante. Nos vemos en un rato, en 20 minutos, a las 10 de Colombia, 12 de Argentina, con una charla súper importante de también un experto muy importante de Estados Unidos sobre identidad digital, que es un tema muy importante ahora en la pandemia, que todos tenemos que identificarnos con pasaportes sanitarios y un montón de cosas. El tema es uno de los temas más importantes que tienen que ver con ciudadanía y tecnología en estos tiempos, y Michael Palash es un experto en ese tema, va a hablar en inglés, habla rápido como Chris Painter, así que prepárense los traductores para eso. Nos vemos en 20 minutos. Gracias por estar ahí y gracias por las preguntas.